Les voy a plantear una pregunta y bueno, por supuesto me la responden en los comentarios porque no hay forma de interactuar así directamente, pero es que realmente sí me gustaría comentar cosas con ustedes y una de esas cosas pues me gustaría que fuera. ¿Ustedes creen que exista alguien más acomplejado que Moy Llorons? De verdad, se los pregunto totalmente en serio. Tal vez es que yo soy un poco exagerado con las opiniones de este hombre, pero sinceramente es que lo escucho cada vez y encima ahora lo pusieron 2 veces por semana el tema este de la Liga el día en ESPN y está semana tras semana tirando mierda de una manera impresionante. Por eso yo no voy a dejar de comentarlo y de reaccionarlo y de ponerlo en su sitio aquí. En menor medida, obviamente, porque apenas estamos ahí creciendo, vamos ya bastante bien por encima de los 5.000 y pues la verdad vamos a seguir haciéndolo. Déjame en los comentarios si crees que existe una persona más acomplejada y antimadridista, que es una combinación sumamente peligrosa. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, lo que les estaba comentando, por cierto, el otro día me escribe una persona por WhatsApp, que me conoce evidentemente y tiene mi número, que me dijo, ¿cómo van los videos? Y se metió al canal, parece que se mete al canal y vio un video en el que reaccioné a Moy Llorons y en el que tal vez me subió un poco de tono en mis declaraciones, expresiones, y me dijo, oye, deberías tomártelo con un poco más de calma, deberías respetar un poco más las opiniones de los demás. Y yo le mandé algo como que, ok, está bien, gracias. Pero dentro de mí decía, pero ¿cómo respetas a un tipo que no tiene ningún tipo de respeto ni siquiera por él mismo? Porque más allá de todas las faltas de respeto al Real Madrid, a Arda Güler, a Vinicius, que vamos a ver a los dos, a los tres, al Madrid, a Arda y a Vinicius, por supuesto, es una persona que no tiene ningún tipo de respeto ni siquiera por su rostro, porque es una persona que evidentemente está colocando todo tipo de opiniones vergonzosas y si no te da pena colocar tu cara para ese tipo de cosas, pues me parece realmente increíble. Vamos a pasarnos a la pantalla porque creo que me estoy enredando un montón, pero de verdad me pareció increíble esa cuestión que me dijeron y bueno, como les dije, no leí muchas largas, pero sí dije como que, ok, no lo voy a hacer. Vamos a ver este primer clip, muchachos. Decir de este 4-0? Bueno, pues que todo Le preguntan qué tal el 4-0. Y ojo, se fragua en el minuto 81. Hasta ese momento el partido estaba muy abierto y en 10 minutos muy desgraciados del Celta, pues acaba fragando una goleada. qué ridículo escucharlo decir que el partido estaba muy abierto cuando el Celta de Vigo prácticamente ni existió. Es que me parece increíblemente absurdo. ¿Cómo se puede ser tan mentiroso? Que a mí me choca, primera que digamos de campeonato, porque aquí nadie ha campeonado aún, punto número uno, y dos, decir que el Madrid es más líder que nunca es falso, es mentira. 7 El puntos Madrid, de diferencia contra el Girona. bueno, ya, pero el Madrid ha tenido mucha más ventaja en relación, por ejemplo, con el Barça. Es decir, el Madrid llega hasta la 11 y ahora está a 8, por lo tanto no es más líder que nunca. Es decir, eso está muy mal titulado y está mal rotulado. No, claro. Ay, la semántica de nuestra producción. No, semántica no, es la realidad. 8 puntos del Barcelona, quedan 10 Sí. partidos. Bueno, ¿y qué? Pero hace un tiempo tenía 11 puntos de ventaja, por lo tanto era un partido más de ventaja en relación al Barça. También dijimos más líder que nunca. Pero, mire, fíjense y escuchen bien qué argumentos tan ridículos, que hayan dicho que el Madrid es más líder que nunca, que no está bien dicho. O sea, qué argumentos tan asquerosamente ridículos y patéticos. De verdad, me parece indigno de una persona de esta edad y que trabaje en un medio tan importante. Me parece muy indigno, de verdad. Bueno, pues entonces si era más líder que nunca, entonces ahora no es más líder que nunca. Es decir, ahora es líder. Tan líder como siempre, ¿te gusta? No, porque ha sido líder el Girona. Claro, lo que no le gusta es que el Madrid. Cualquier frase. Ese es exactamente lo que estaba pensando en este momento y le dijo, lo único que no le gusta de esa construcción, de esa frase, es escuchar que juntos la palabra Real Madrid y líder es lo único que le incomoda a este señor. Una cosa. Ya está. No, es verdad. Es decir, si somos correctos, somos correctos. ¿Que el Madrid es líder? Sí. Ahora, hablar de goleada y que se le llene la boca a alguien hablando de goleada, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me pareció, me parecía que te digo, 10 minutos desafortunados del Celta que sirvieron para que el Madrid acabase redondeando un marcador que, bueno, en un partido gris, en un partido ramplón, en un partido
en el cual la primera parte el Madrid deja mucho que desear, muchísimo que desear. Además, fíjate que el partido venía del City, era posterior al Liverpool City. Partidazo. Y tú ves una cosa y luego ves la otra y dices, si el City pilla al Madrid en la Champions, le va a hacer pupa. Pero O le puede hacer cuidado, que pupa. hubo mucho. Y es una de las cosas que me parece increíble con esto de que le va a hacer pupa el Manchester City al Real Madrid, que está por verse, porque esto cuántas veces lo hemos escuchado. Es que yo estaba viendo ese partido Manchester City-Liverpool y a mí me pareció muy superior. Vi la primera parte únicamente, no tengo que reconocerlo. Bastante superior el Liverpool de Jürgen Klopp al de Manchester City de Guardiola, que tengo un tiempecito diciendo que no lo veo tan fuerte como la temporada pasada. Que es un equipo al que se le puede echar mano y un poquito más que en otras temporadas. No sé, es la sensación que tengo los pocos partidos que le he visto, porque la verdad es que me parece fastidioso ver los partidos del Manchester City. No me parece, o sea, no es por nada malo, de hecho me parece que juega muy bien al fútbol y toda la película, pero no sé, si fuera el Real Madrid, no hay algo que me diga, wow, tengo que ver todos los partidos de este equipo, algo así, no. Vi ese porque estaba ahí cerca del Real Madrid, me puse exclusivamente a ver fútbol y eso, pero qué ridículo. Y apuntemos esta frase: si el City pilla al Real Madrid, le va a hacer pupa. También tenemos unas por allí de Barack Feber diciendo que el City iba a destrozar al Madrid si se lo encontraba. Veremos, ahí estaremos pendientes. Vamos a seguir escuchando. Muchos del Madrid que estuvieron mejor que Bernardo Silva, ¿eh? Bueno, sí, bueno, y algunos que le regalaron la posibilidad de seguir jugando en el partido, como está Ahí viene otra vez lo de Vinicius, el llorón este. pasando en los últimos choques del Real Madrid. Tú destacabas a Vinicius como... Mira lo que tienes ahí a tu izquierda. Mira lo que tienes a tu izquierda, Bien. Moisés. Arda Güler. ¿Qué te parece? Escúchame, Arda Güler, ya por favor, Anda, que le den... anda, el que le joven den turco que se dio la sí, goleada. sí. Escucha, premio Puskás ya están, ya. El altavoz mediático populista madridista ya está pidiendo el premio Puskás en la boca de Rodrigo Llevas Fáez. todo el año rajando de Arda Güler. No, pero escúchame, Artita Güler ya premio Puskás según el altavoz mediático populista madridista, encabezado por Rodrigo González Fáez. Premio Puskás por el gol y evidentemente ya Balón de Oro directo. Bueno, Ya le tienen que dar el Balón de Oro, ya le tienen que dar el Balón de Oro a Artita Güler, que bueno, que por fin, después de pagar 30 millones de euros, pues al menos ha marcado un gol con el Madrid. Ya tiene algo que celebrar el chaval. Bueno, lo ponen muy poco, ya, el primero de muchos. Sí, o no. O el primero de muchos en la Liga, posiblemente en el Getafe o en el Leganés la próxima temporada, porque me juego lo que queráis con vosotros, que el año que viene Arda Güler no está en el Madrid. Bueno, es que Qué increíble, de verdad. Y una de las cosas que me parece llamativa de esta parte, me juego lo que quiero, es que el año que viene Arda Güler no está en el Real Madrid. Es escucharle decir esto, claro, ustedes cuántas veces, y eso que aquí vemos muy frecuentemente a este sinvergüenza, pero cuántas veces le han escuchado a este tipo decir algo de esto de que me juego lo que sea que no va a estar el año que viene en el Real Madrid, después de que, claro, la mayoría de los medios de comunicación con información e información real, después de que filtraran que iban era muy probable que Arda Güler saliera cedido. Es que es ridículo, oportunista, sinvergüenza, mentiroso, manipulador. Bueno, no sé ya de verdad qué más calificativos colocarle a este sinvergüenza. Vamos a seguir escuchando este pedacito que queda. viene ¿Qué Mbappé. forma de desprestigiar a Getafe y Leganés así? No, pero escúchame, pero si el Getafe y el Leganés al final son reciben todo lo que no quiere el Madrid o parte de lo que no quiere el Madrid. Claro. Sí, bueno, hay un tal Miguel Gutiérrez en el Girona, por ejemplo. No, pero te digo, pero yo te lo digo para que no se despiste el chico, para tenerlo cerquita, ¿me entiendes? Vale. De Getafe, coger cercanías, ir a Madrid y todo eso, ¿me entiendes? Vergonzoso. Y ojo a todo este acoso que le monta a este hombre. Ya vimos lo de Arda, vimos lo del Real Madrid, que a él le pareció ridículo y prácticamente la victoria del Madrid es más mérito o desmérito del Celta que lo que hizo el Madrid. Y vamos a escuchar algo de Vinicius, pero quiero que preste mucha atención a algo que va a decir de Vinicius y que nos va a retrotraer a todo esto de Arda Güler. Así que mucha atención, vamos a pasarnos ya a la segunda parte que es seleccionado para poder analizarlo, porque repito, es que es de ese tipo de personas que está esperando cualquier tipo de situación para ir, como dice Rodrigo Fáez, a rajar de cualquier cosa. Vamos a verlo en la pantalla para poder verlo, que la verdad está interesante. Dicho lo mismo que nosotros hemos Sí, dicho. con la bula arbitral que tiene, que agrede a compañeros, insulta y nunca lo expulsa.
evidentemente que tiene muchos números para ser el mejor. Para ser el mejor no solo hay que saber regatear y marcar goles. Para ser el mejor hay que ser un señor en el campo. Y este chico no lo es. ¿Cuántos señores han pasado por el Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos? Es que cuántas veces Neymar, ofuscado por todas las patadas que recibía, insultos, etcétera, terminó metiéndose ahí con algún futbolista de otro equipo. Y en ese entonces, pues no se decía absolutamente nada. A mí no me molesta lo que se dice de Vinicius porque en algunas situaciones, perdón, Vinicius realmente toma unas actitudes que a veces nosotros ni nosotros mismos entendemos. A mí lo que me fastidia es que tienen doble vara de medir. Cuando se trata del palancas, ya la cosa cambia bastante. Si Vinicius hubiera fichado por el Barça, lo que estarían diciendo ahorita, es más, Vinicius no se enfrentará a esto jamás en la vida, porque ya hubieran descendido a todos los árbitros que permitieran cualquier cosita en contra de Vinicius. Vamos. Y es evidente que Ancelotti tiene que vender la moto. Faltaría más que Ancelotti le pegara en conferencia de prensa. Faltaría más. O sea, sería ya rizar el rizo. Bastante está aguantando ya el Madrid. Bastante vergüenza ajena tienen algunos con las actitudes que tiene como para encima ensalzarlo. Pero yo no entiendo una cosa, porque este hombre no dice, mira, por ejemplo, Butragueño, yo qué sé, yo no sé, es el que tiene vergüenza de la supuesta vergüenza por la actitud de Vinicius. ¿Por qué dejamos esa pullita y ese chismecito? Es como la vieja chismosa que empieza a hablar pero no te dice el cuento completo. Este señor, este tipo es una viejita esa que todos tenemos de vecino absolutamente chismosa. Es ese mismo, igual de asquerosa e impresentable, de verdad. Es una cosa ridícula. E insisto, para ser el mejor del mundo has de tener un comportamiento ejemplar. Y Vinicius no lo tiene. Le duela a quien le duela, pese a las fibias y fobias. Es increíble, de verdad, como les estoy diciendo, y ojalá lo dije en el último video que hablamos de este tipo, ojalá en algún punto el entorno de Vinicius o el mismísimo Vinicius se ponga manos a la obra en tomar cartas en el asunto con personajes como estos, porque la verdad es que es vergonzoso. Y bueno, hablando de un comportamiento ejemplar, como les he dicho hace un momento, comportamiento ejemplar como la vez que Messi pateó el balón a los aficionados del Real Madrid, que le pegó en la cara a un aficionado, comportamiento ejemplar como la vez que Luis Suárez le mordió a un rival, comportamiento ejemplar como nuestro amigo, el mismo Luis Suárez le dijo payaso a Gil Manzano, comportamiento ejemplar como aquella mítica foto que hay de Busquets que se puso la cara así para ver si el árbitro ya había sacado la tarjeta, comportamiento ejemplar como cuando Busquets recibió 2 amarillas en un partido y no fue expulsado. O sea, tengo un montón de cosas para decirte con el tema del comportamiento ejemplar. Claro, vamos, tienes razón. El comportamiento ejemplar que tiene que tener un ser humano es ser un gordo asqueroso de 60 años y meterse con un chico turco de 18 años que ha tenido unos traumas difíciles de superar para cualquier futbolista, que es el tema de las lesiones, y acosarlo semana tras semana, reírse de él por el simple hecho de haber rechazado al ruinoso y corrupto club al cual representa. Es que eso es un verdadero comportamiento ejemplar. Te doy toda la razón, todita la razón. Cerramos con este último clip y por eso les decía que esta parte de Arda o de Vinicius me iba a retrotraer atrás, porque hablando de comportamiento ejemplar, esto sí es ejemplar como nunca, meterse con un chico de 18 años que pudiera ser tu nieto, pedazo de sinvergüenza. Se dijo, te voy a decir una cosa, los árbitros se equivocan mucho, porque los árbitros parece que tienen miedo a expulsar a Vinicius, parece que tienen miedo, que por cierto, recordemos que es la imagen, bueno, da igual, dejémoslo aquí. Mira esta parte. Recordemos que es la imagen, es tan cobarde que deja la vaina y obviamente iba a decir algo del tema del racismo, que es algo que les dolió mucho el premio que recientemente recibió Vinicius, pero no tiene ni siquiera las pelotas para salir a decir algo públicamente. Es que me parece increíble lo rastrero que es este tipo. No he conocido en mi vida una persona tan sinvergüenza, cínica y asquerosa como este tipo. Lo digo totalmente en serio, eso que en este lado del mundo, cuando uno conoce gente pesadita. Esto los árbitros se equivocan, pero el primero que los árbitros toman malas decisiones ante la actitud nefasta, infantil y provocadora de ese chico protegido que juega en el Real Madrid, llamado Vinicius. Y tiene que... No, espérate.
porque te insisto, para ser el mejor del mundo, no solo tienes que regatear, intentar hacer lambretas que no te salen, aunque luego digan que es maravilloso, que cuando lo hacía Neymar todo eran críticas y cuando este lo intenta que no le salen es algo maravilloso. No solo hay que hacer eso, hay que saber comportarse. Y este cuestión de tiempo. tú lo sabes, y tú puede ganar balones de oro. Y tú lo sabes que eres el primero, que la actitud que tiene ese chico no es la mejor. Realmente poco más que añadir. Creo que hemos escuchado suficiente, he reventado sus oídos lo suficiente por hoy, pero es como yo les digo, mira cómo hace énfasis en el tema de la lambreta que no le sale. Pero a ver, si es tan malo, tan ridículo, tiene un comportamiento tan poco ejemplar en algunas partes, creo que estoy de acuerdo en esa lectura, ¿por qué te ensañas tanto con él? O sea, porque yo digo una cosa, si yo estoy aquí en una carrera por ser el mejor youtuber de X y me encuentro un chico que para mí no sirve para nada, tiene una mala actitud, yo digo que más en algún punto se va a caer por la pésima actitud que tiene, no va a llegar a ningún lado, es malo, no le salen las cosas, entonces ¿por qué yo me voy a ensañar con él si al final eso va a terminar sucediendo? ¿Saben por qué les estoy diciendo esto? Porque este sinvergüenza sabe que la única oportunidad que tienen de sacar a Vinicius del paso es manipular, mentir y estar semana tras semana tirando mierda para todos estos descerebrados que están comprando el relato de que Vinicius es un provocador y que obvia absolutamente todo lo que ha estado rodeando a este chico durante muchísimo tiempo. Pero como les digo, no me quiero enredar muchísimo más. Voy a cerrar esto con una frase que siempre me ha gustado que dice: al árbol que da fruto es al que le tiran las piedras. No me enredo mucho más, espero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.